Estimados alumnos, estimadas alumnas, buen día, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Damos inicio hoy a la videoclase número 5. El tema de esta videoclase es el romanticismo como movimiento literario. Los objetivos, vamos a repetir algunos porque esos objetivos se van a ir alcanzando a través del tiempo. Formular una interpretación de los textos literarios leídos, comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, realizar investigaciones sobre diversos temas para completar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura. También seguimos trabajando con el pensamiento crítico. Yo ya les había conversado que desarrollar esta capacidad es muy importante, especialmente en el día de hoy, y que íbamos a entender como pensamiento crítico, capacidad para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado, intentando esclarecer la veracidad, es decir, la verdad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos externos. También habíamos dicho que desarrollar este pensamiento crítico se hace relevante especialmente cuando nosotros estamos expuestos a muchas noticias, mucha información falsa. Por lo tanto, tenemos que conocer de qué fuentes viene, en qué periódico se dijo, en qué canal de noticias se dijo, en qué autoridad lo dio a conocer, y escuchar muchas fuentes se hace primordial. Activemos nuestros conocimientos previos. ¿Qué es lo que sabemos? ¿De qué hemos hablado? Nosotros hemos hablado de literatura. Dijimos que la literatura, para su mejor estudio, la íbamos a dividir en géneros literarios: género narrativo, género lírico, género dramático. Por lo tanto, las obras, según ciertas características, iban a pertenecer a uno u otro género literario. Si estaba escrito en prosa, si tenía narrador, si lo primordial era contar una historia y por lo tanto la función representativa del lenguaje en la que predomina pertenecía al género narrativo. Si está escrito en verso, si tiene figuras literarias, si el lenguaje es diferente a lo común, si hay un hablante lírico, esas obras pertenecen al género lírico. Y si las obras están escritas en diálogos, presenta un conflicto y la historia la vamos conociendo a través de los diálogos de estos personajes, esa obra pertenece al género dramático. Eso es lo que estábamos conversando hasta ahora. Incluso también recordar que estábamos aprendiendo de qué manera podíamos analizar las obras tanto del género narrativo como del género lírico. ¿Sabes lo que es un movimiento artístico? Porque dijimos que íbamos a estudiar en esta clase, íbamos a trabajar en esta clase con el movimiento literario llamado el romanticismo. Es un movimiento. Es lícito preguntarse entonces qué es lo que es un movimiento y qué es lo que es un movimiento artístico, porque la literatura es un arte, así como la escultura, la pintura, la arquitectura. Para esa pregunta podemos responder: si sabes lo que es un movimiento artístico, podemos decir que esto se puede ver cuando varios artistas comienzan a seguirte de manera tan masiva que es difícil distinguir quién inició la nueva forma, por ejemplo, de hacer música, de pintar o de escribir, etc. Esa expresión artística de cualquier arte va más allá de las propias fronteras y llega incluso a otros continentes. Ahí nos encontramos con un movimiento artístico, cuando lo que se manifiesta traspasa la frontera, ya no se queda en un pueblo, en una ciudad, sino que va de continente a continente mostrándose ese arte y empieza a tener muchos seguidores, con características también distintivas. Por ejemplo, en la música, el rock surge en los años 50, me refiero a 1950, combinando muchas influencias musicales,
y llegó a todos los continentes. El hip hop, que empezó en Nueva York, y tiene hoy en día exponente en casi todos los países. En ese caso estamos hablando de movimientos musicales. Lo que nos convoca ahora es el movimiento literario llamado romanticismo, pero te estoy dando ejemplo para que puedas entender qué vamos a considerar como movimiento. Así como en la música y en otras artes, como la pintura, la escultura, el arte literario también ha tenido sus grandes movimientos. Hay muchos movimientos artísticos, por lo tanto hay muchos movimientos literarios. El que vamos a ver en esta clase, que es el romanticismo, es uno de ellos. ¿Cuáles han sido los más importantes? El movimiento literario llamado clasicismo, el movimiento literario llamado medieval, el otro el renacimiento, el barroco, el neoclasicismo, el romanticismo, el realismo, el naturalismo, el modernismo, el vanguardismo. Como ven, el movimiento romántico, el movimiento del romanticismo es uno de ellos, incluso ni siquiera el primero ni el último. El clasicismo es un movimiento literario que empieza con los griegos y los romanos. Ya hemos leído nosotros la Odisea, hemos leído la Ilíada, y ahí nos damos cuenta de que hay una manera de escribir. Están las epopeyas, las historias, ¿no es cierto?, son heroicas, los personajes son héroes, son semidioses. En la Edad Media, ahí se presentan historias relacionadas con la religión. También se cuentan historias en forma más oral de héroes o hazañas heroicas. Durante el Renacimiento acá hay una cantidad enorme de temáticas literarias que se van realizando. Recuerde que el Renacimiento es antropocéntrico. El Renacimiento, como lo ha dicho su profesor de historia, se centra, ¿no es cierto?, en el hombre. El hombre es capaz de hacer lo que estime y lo que pueda soñar. Ya Dios no es el centro del universo como lo era en la Edad Media. Al contrario, acá el hombre desplaza a Dios porque el hombre se sabe inteligente, se sabe creativo y es capaz de inventar, es capaz de descubrir y crea un nuevo Dios que es el hombre mismo. El barroco siente que el Renacimiento les quitó la parte espiritual, el creer en algo más. De ahí que el barroco vuelve a centrarse en lo que es la espiritualidad, en lo que es lo místico. El neoclasicismo vuelve al clasicismo, le da importancia a la creación de los griegos y los romanos, pero además algo muy importante, el hombre del neoclasicismo siente que la única manera de surgir y de ser mejor es a través de la razón. Deja de lado los sentimientos, las emociones, lo que importa es la razón. De ahí que tiene que ser una persona muy ilustrada, es decir, muy leída, muy docta, muy letrada. Mientras más conocimiento tiene, mejor posibilidades de ser feliz. El romanticismo, el que vamos a trabajar nosotros en esta clase, dice ya suficiente de tanta razón. El ser humano es un ser de emociones. De ahí que el hombre romántico está en contra del neoclasicismo. No es que niegue la razón, no es que diga que la razón no existe. Lo que dice es que debe darse la importancia, incluso mayor que la razón, a la emoción y los sentimientos. Luego del romanticismo va a venir el realismo, lo mismo, mucha emoción, hay que empezar a contar las historias reales, lo que sucede en el mundo de hoy. El naturalismo viene del realismo, un apéndice del realismo, también cuenta la realidad, pero cuenta los aspectos más duros, crueles y trágicos de la realidad. El naturalismo se va a preocupar de contar los sufrimientos de la pobreza, sobre los prostíbulos, de la manera en que las mujeres son avasalladas, no son respetadas, etc. El modernismo se cansa de todos los anteriores y dice, oye, ya no importa estar contando la realidad y tratar de ser fiel a las historias reales.
sino que lo que importa es la belleza. Por lo tanto, en su escrito, especialmente la poesía, se dedica a mostrar la belleza del mundo, trata de decirlo todo con un lenguaje cuidado, pulcro y hermoso. Y el vanguardismo dice ya suficiente, del siglo XX, suficiente, no quiero saber nada de los movimientos literarios anteriores y lo que me interesa es crear algo distinto. Por lo tanto, son otros los temas que vienen a trabajarse en la literatura con el vanguardismo. Se trabajan los problemas de existencialismo, el subconsciente y otros temas que antes nunca se habían trabajado ni se había escrito sobre eso. Ahí les dejo una línea de tiempo para que se sitúen en qué siglo, en qué año fueron surgiendo estos movimientos literarios que les acabo de mencionar. Entonces nos enfocamos en el movimiento literario llamado romanticismo, que se manifiesta esencialmente al inicio hasta la mitad del siglo XIX, pero estamos hablando del año 1800 a 1850 aproximadamente. Recuerden que nosotros cuando hablamos del siglo XX estábamos en los años 1900, ahora hablamos del siglo XXI, pero estamos en los años 2000. ¿Qué es lo que es el romanticismo literario? Es el movimiento que dominó la literatura en Europa desde el inicio del siglo XIX, es decir, de los años 1800, hasta mediados de ese mismo siglo XIX, aproximadamente hasta 1848. Nace el romanticismo, o más que nace porque nace en Gran Bretaña, en Inglaterra, nace en Alemania, pero en cuanto a la importancia que logra adquirir en ese país, cómo se va proliferando, de qué manera va colocándose mucho más fuerte en cuanto a las características y a las necesidades que demanda esta nueva manera de crear. Nace en Alemania teniendo como su gran representante a Goethe, con su novela Werther. Werther es una novela que cuenta la historia de un joven muy sentimental, que ama estar enamorado y tiene la mala suerte de enamorarse de la polola de su amigo. Y como ve que este amor es imposible, decide suicidarse. Es bonita la historia, a pesar que le conté el final, igual lo pueden leer porque igual va a ser interesante. Lo extraño, lo que dice la historia, lo anecdótico, es que después que muchos jóvenes alemanes leen la novela Werther, logran o optan para acabar con sus penas de amor por el suicidio, lo mismo que el protagonista. Dicen que fue así, yo no sé qué tanto, pero por lo menos eso es lo que se cuenta a través de muchas cartas de autores, a través de algunos libros. Puede que haya sido así. Recuerden que la moda no solamente se da en ropa, en algunas acciones, sino que también en este tipo de acciones. Espero que hayamos superado esa situación. En Estados Unidos, un gran escritor romántico que podemos, ¿no es cierto?, destacar fue Edgar Allan Poe con sus cuentos de terror y misterio. En España también llegó este movimiento, pero en forma tardía, llega en 1835, cuando ya se está finalizando este movimiento literario, porque va a dar paso después a lo que habíamos indicado, después del romanticismo, que es lo que venía, al realismo, ¿no es cierto? En este país, su mayor representante en España fue Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, no se olviden los nombres de estos autores, de Goethe, que escribió Werther en Alemania, un gran representante de ese país, del romanticismo. En Estados Unidos, Edgar Allan Poe, y en España, Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Cuál es el contexto histórico del
movimiento literario romanticismo. Es decir, qué es lo que sucede en el mundo cuando está emergiendo todo este arte de querer expresar las emociones, los sentimientos, de no darle importancia a la razón, sino que a la individualidad, a lo que yo quiero, a lo que a mí me duele, a lo que a mí me hace feliz. Está ocurriendo la independencia de los Estados Unidos en 1776. Está ocurriendo la Revolución Francesa en 1789 y está ocurriendo la independencia de Chile en 1818. ¿Cuáles son las principales características del romanticismo? Digo romanticismo para no decir en forma más larga las principales características del movimiento romántico. Una de ellas es el rechazo a la razón. No es que niega la razón, como le indicaba, simplemente que piensan que hay que darle mucha mayor importancia a los sentimientos y a las emociones. Número 2, importancia a las emociones, a lo subjetivo, al individuo, importa el yo. 3, gusto por lo exótico, lo misterioso, lo terrorífico. 4, añoranza por el pasado, especialmente por la época medieval. 5, gusto por la cultura del Medio Oriente. 6, valoración por lo nacional, por las propias costumbres, por la propia cultura. En el neoclasicismo, el movimiento literario antes del romanticismo, lo que interesaba es que el hombre fuera cosmopolita, es decir, un ciudadano del mundo. Pero al romántico no le interesa ser un ciudadano del mundo, lo que le interesa es valorar su propia patria, su nación, sus costumbres, su cultura. Otra característica es la idealización de la mujer. La mujer no tiene defecto. La mujer, ¿no es cierto?, es pura, la mujer es diáfana, la mujer es donde se concentran todas las virtudes. Número 8, preocupación por el sufrimiento del pueblo. Acá hay una preocupación social. Bueno, eso se mantiene y yo creo que una de esas características podemos encontrarla en el Chile de hoy y en muchas partes del mundo. Se cultiva preferentemente la poesía y la novela. Excesivo idealismo, de ahí que el hombre romántico sufre mucho, porque sueña, quiere lograr grandes cosas, pero cuando tiene que aterrizar con la realidad, ahí ese contraste en lo que él desea hacer y con lo que puede hacer, eso le duele, lo lleva a un extremo pesimismo donde muchas veces no puede salir. Ahí hay que tener cuidado con ser demasiado idealista, hay que serlo, pero siempre también con los pies en la tierra. Y por último, amor y admiración por la naturaleza. La naturaleza la valora el hombre romántico porque siente que lo acompaña en sus emociones. Cuando él está triste, siente que la naturaleza está triste. Cuando está contento, la naturaleza también se conjuga en esta felicidad con él. Recuerden, acá lo que predomina es la subjetividad, por lo tanto, el hombre romántico todo lo ve desde su punto de vista. Se dice que el hombre romántico se asemeja a un adolescente. Cuando se es niño, se es obediente, no se juzga al mundo ni a la familia. En cambio, cuando uno va creciendo, se centra en uno mismo, empieza a tener otras preocupaciones, muchas veces busca la soledad para poder aclarar los sentimientos. Bueno, eso es lo que dicen. Ustedes me dirán, no sé si han cambiado tanto los adolescentes ahora. También dijimos que el movimiento romántico no solamente se da en la literatura, sino que también en la pintura, que hay una imagen para que ustedes se den cuenta. Esta es una pintura muy famosa y se llama La libertad guiando al pueblo. Y algo que me parece interesante mencionar es la obra de Mary Shelley, autora de la novela Frankenstein. ¿Sabían ustedes que la autora de la novela Frankenstein, de ese monstruo hecho de a pedazos de otro ser humano, fue creado por la imaginación de una mujer? Bueno, ella era una persona bien particular,
queda viuda muy joven, a los 25 años. Y al morir su esposo, ella pide que le saquen el corazón y ese corazón lo guarda envuelto en una hoja donde está escrito un poema. También la arquitectura se ve beneficiada con esta mirada romántica, una arquitectura que es sublime, porque un concepto que les interesa mucho a los románticos es ser sublime, es decir, superarse a sí mismo. Esta arquitectura, cuando se mira, se siente que se ha llegado al cielo. Apliquemos las características que hemos visto del romanticismo literario a este poema del poeta Lord Byron, un poeta inglés que nace en 1788 y muere en 1821. Llora en silencio mi alma solitaria, excepto cuando esté mi corazón unido al tuyo, en celestial alianza de mutuo suspirar y mutuo amor. Es la llama de mi alma cual aurora brillando en el recinto sepulcral, casi extinta, invisible, pero eterna, ni la muerte la puede mancillar. Acuérdate de mí, cerca de mi tumba no pases, no, sin regalarme tu plegaria. Para mi alma no habrá mayor tortura que el saber que has olvidado mi dolor. Oye mi voz, mi última voz. No es un delito rogar por los que fueron. Yo jamás te pedí nada. Al expirar te exijo que sobre mi tumba derrames tus lágrimas. Veamos si hay alguna de las características románticas en este poema. O sea, las hay de partida. Lord Byron es un representante de la literatura romántica. Recuerden que mancillar significa manchar por si acaso, para que lo puedan entender bien el poema. ¿Hay predominio de las emociones? Sí. ¿Idealización de la mujer? Sí. Él está muriendo, pero la gloria para él es que ella lo recuerde. Entonces tenemos características importantes: predominio de la subjetividad, de las emociones, los sentimientos, idealización de la mujer. ¿Qué otras características podríamos encontrar acá? Que describe en cierta manera en el lugar donde él va a estar y habla sobre tumbas, habla sobre un lugar que es un poco lúgubre, y eso también le gusta mostrar y mencionar a los hombres románticos y a las mujeres románticas. ¿Sí? Tanto hombres y mujeres fueron grandes representantes de este movimiento literario. ¿Cuál es la actividad que tienen que realizar, estimados y estimadas? Estas actividades son importantes realizarlas para preparar la evaluación número 5. Escuchar el audiolibro de La leyenda del rayo de luna, del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, distinguiendo qué características de la literatura y del hombre romántico están presentes. Enuméralas y explica el por qué crees que están dadas esas características románticas en esa obra. Mira el video del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. Ya exactamente lo mismo. Es decir, qué características en este cuento están presentes que son propias del movimiento romántico, y explica por qué estás diciendo eso o lo estás afirmando. Yo les voy a enviar al correo y al WhatsApp el audiolibro del Rayo de Luna y también el cortometraje del Gato Negro. De todas maneras, ahí están también los links si es que ustedes quieren entrar. Están en YouTube. Y responde la siguiente pregunta, que va a ser la pregunta de desarrollo de la evaluación número 5. ¿Podemos decir que hoy en día estamos en un nuevo romanticismo? Explica tu respuesta. Para responder, básate en las características del romanticismo. Deben preguntarse, o deben pensar antes de preguntarse, observar qué pasa en nuestro mundo actual. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay preocupaciones semejantes a las que tenía el hombre romántico? ¿El contexto se parece? Es decir, ¿el mundo es parecido a cómo era el mundo en la época del romanticismo? Eso tiene que pensarlo para poder responder la pregunta. ¿Podemos decir que hoy en día estamos en un nuevo romanticismo?
Bueno, la respuesta también puede ser que no, pero me la tienen que justificar. Estimados, iniciamos indicando cuál era el tema, hicimos un recordatorio de lo que ya habíamos tratado, luego vimos cuáles eran las características del romanticismo, qué significaba ser un movimiento literario, cuáles eran los movimientos más importantes en la historia de la literatura, qué es lo que era el romanticismo, cómo era el mundo cuando surge el romanticismo en Alemania y en todos los países que se fue expandiendo. Nos dimos cuenta de que era un mundo revolucionario, de independencia, de revoluciones. Hicimos una actividad en conjunto, leímos un poema y vimos de qué manera las características del romanticismo literario se daban en ese poema. Para cerrar, les indiqué qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que escuchar para poder seguir aplicando lo que aprendimos con respecto al movimiento literario romanticismo. Y por último, recordar la retroalimentación y la evaluación de esta clase. La interacción o retroalimentación va a ser el miércoles 26 de agosto a las 12:15 p.m. Y la prueba de esta videoclase el miércoles 2 de septiembre de 14 p.m. a 23:45 p.m. Jóvenes, chicos y chicas, estudien. A aquellos que no le ha ido bien es simplemente porque ni siquiera han visto la videoclase. Y de eso me he dado cuenta. Algunos no responden las preguntas referidas o la exigencia referida a escribir un comentario, por ejemplo. No lo hacen. Y esos comentarios tienen un alto puntaje. Tienen 4 y la última prueba tuvo 6 puntos. Esa parte, lo que era realizar el comentario. Y en la última prueba se le pidió colocar un título y un comentario y ahí ya habían 8 puntos. Esfuércense. No me escriban solamente no sé, no entiendo. Si no entienden, preguntan antes o tienen todo el día para hacer la prueba. Y yo siempre les he dicho, si tienen dudas, igual me escriben o me llaman. Así que por favor, jóvenes, más serio en nuestro trabajo educativo, más serio en el aprendizaje. Se están jugando, siempre les digo, su futuro. No sean decidiosos, ordénense y comiencen a estudiar, algunos que no lo están haciendo, en forma seria. Estimados, espero que estén bien. Cualquier duda me la hacen saber para poder aclararlas. Saludos a su familia, cuídense y sigamos trabajando, que es la única manera de avanzar. Hasta luego.